Hola traders, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Alejandro Ávila, fundador de BM Capital, y les doy la bienvenida a esta nueva sesión en nuestro canal, donde aprenderemos juntos sobre el emocionante mundo de trading. Y hoy nos adentraremos en un concepto importantísimo pero muy infravalorado: el análisis fundamental. ¿Qué es esto? Pues es como el mapa que nos muestra el panorama completo del mercado. Nos ayudará a entender los factores económicos y financieros que impulsan los movimientos de los precios en los distintos activos financieros. En este video vamos a explicar qué es exactamente el análisis fundamental y por qué es importante para nuestros trades. No te preocupes si eres nuevo en esto, te lo explicaremos todo paso a paso. Así que si estás listo para aprender cómo entender el mercado desde adentro, vamos a sumergirnos en el análisis fundamental. No olvides suscribirte para poder recibir más contenido de valor y que te pueda ayudar a entender y mejorar tu trading, además de unirte a nuestra comunidad en Telegram. Así que empecemos. Ahora que entendemos la importancia del análisis fundamental, es hora de sumergirnos en los conceptos claves que lo componen, por ejemplo, los indicadores económicos. Comenzando con esta parte, estos son los datos que reflejan la salud financiera o salud general de una economía. Algunos de estos ejemplos incluyen el PIB, el índice de precios al consumidor o IPC y las tasas de desempleo. Estos indicadores nos ayudan a entender la dirección en la que se dirige una economía y cómo podría afectar a los activos financieros. En esta parte nosotros estamos observando el calendario económico de Investing. Pueden revisar el que ustedes más acomoden, que más les guste por diseño, por noticias, etcétera. Eso ya es decisión totalmente personal, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Aquí nosotros, por ejemplo, podemos observar justamente qué es lo que está sucediendo, cuáles son las noticias del día de hoy que estamos haciendo este video, que es, por ejemplo, el 19 de marzo, ¿no? Estas son las noticias, ustedes van a poder filtrar por países, van a poder filtrar por datos económicos, la categoría, por ejemplo, los bonos o bancos centrales, inflación, empleo y la importancia con la que ustedes decidan ver las noticias, ¿no? Aquí simplemente le damos en aplicar y se va a poder actualizar nuestro calendario económico. Yo ya lo tengo predeterminado a ciertas noticias de impacto en ciertas economías y hasta ahí, ¿no? Por ejemplo, a mí una de las noticias que más me impactó en este día de hoy fue esta, el CPI de Canadá. ¿Qué es el CPI? Si en un momento dado no sabemos qué significa una noticia, simplemente le damos clic aquí y nos va a abrir una nueva pestaña con la información sobre qué es esa noticia. Veamos. Como les decía, al darle clic ustedes en la noticia, los va a llevar directamente a la información sobre qué es esa noticia o qué es ese tipo de noticia. En este caso seleccionamos el índice de precios al consumidor o IPC de Canadá. Pueden verlo en español o pueden verlo en inglés, ya es su preferencia, no existe ningún tema, ¿vale? Y aquí les da una pequeña introducción o una pequeña explicación sobre qué es eso. Dice: el índice de precios al consumidor, IPC, mide la variación del precio de bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor. Es una forma clave de medir los cambios en las tendencias de compra y la inflación. Aquí te está llevando a otra noticia. Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Quiero hacer un énfasis muy grande en esta parte. El que ustedes vean una noticia y sea roja o sea verde, como por ejemplo aquí, que vemos cuáles son las previsiones de esta parte: el último lanzamiento, 19 de marzo del 2024, el actual 0.3%, pronóstico, es decir, esto es lo que se esperaba que se diera, 0.6%, y el anterior 0.0%, una pequeña gráfica de todo lo que hemos visto y un pequeño historial, ¿no? Es lo que podemos observar dentro de esta parte. Pero ¿qué sucede? Es muy importante que ustedes entiendan que no porque esto aparezca verde o rojo significa que va a subir o que va a bajar. Todas las personas que inician haciendo trading piensan que porque esto es verde el precio se va a caer. No, señores. Entiendan esta parte porque es muy importante. Dejen de ver los colores, porque eso no les va a servir de mucho, que digamos. Porque se dan cuenta, aquí está esta parte que dice: a medir los cambios en las tendencias de compra y la inflación. Es decir, hay otra noticia que está ligada a esta. Entonces, debemos de tener
muy en cuenta qué es un análisis fundamental. Es la interpretación, ¿de acuerdo? Ustedes deben de entender qué es una noticia para que posteriormente a ello puedan interpretarla y ahora sí tener toda la información clara y concisa para poder hacer un análisis técnico, ¿de acuerdo? Si ustedes solamente se fijan en los colores, perdonen, pero van a perder su dinero, ¿ok? Como les mencionaba, existen otro tipo de noticias como el PIB, etcétera. Entonces vamos a verlos qué son. Aquí podemos observar la economía de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto, ¿de acuerdo? El último anuncio que se dio fue el 28 de febrero del 2024. El actual fue 3.2, la previsión era que 3.3 y el previo 4.9, perdón. ¿Qué sucede en esta parte? Aquí, por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta de algo muy sencillo. Hubo una desaceleración económica, ¿de acuerdo? El previo era casi un 5%, ¿ok? Y posteriormente a ello, la previsión era que justamente por esa desaceleración económica fuera un 3.3%, que es bueno, ellos decían, no, sí, vamos a tener una desaceleración económica, pero no va a ser tan abrupta, ¿ok? Está dentro de los parámetros, por así decirlo. Pero, sorpresa, 3.2, es decir, que hubo una desaceleración económica más grande, ¿de acuerdo? Y aquí nosotros podemos encontrar básicamente lo mismo que en el IPC, una pequeña descripción de qué es el Producto Interno Bruto, ¿no? Es la medida más amplia de la actividad económica y es un indicador clave para la salud de la economía. El PIB analizado trimestral cambió por 4 trimestres. En forma porcentual muestra los cambios en la tasa de crecimiento de una economía en su conjunto. ¿Ok? Aquí, muy importante esto, ¿de acuerdo? Muestra los cambios en la tasa de crecimiento de una economía. ¿Ok? Entonces aquí sucede. Y aquí, de hecho, en todas las noticias que ustedes puedan meterse dentro de Investing les va a aparecer. Las cifras pueden ser volátiles de un trimestre a otro. Una lectura mayor de la esperada debe ser tomada como positiva alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado deberá ser tomada como negativa bajista para el dólar. ¿Okay? Dentro del PIB, como es una de las noticias más importantes que nosotros podemos encontrar en cuestión macroeconomía, ¿qué es lo que sucede? Aquí sí nos podemos guiar en cierto punto del color, es decir, si es algo positivo o si es algo negativo. ¿Por qué? Porque al ver que al ver nosotros que una economía está creciendo, eso va a fortalecer su divisa, en este caso el dólar, ¿ok? Pero posteriormente a ello vamos a poder encontrar las correlaciones entre activos financieros. Una de las más ocupadas hoy en día y de las más conocidas es la relación entre el euro y el dólar, por ejemplo, o el dólar contra el oro. Si el oro sube, el dólar baja, y si el dólar sube, el oro baja. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de entender, correlaciones y el entendimiento real de la noticia, no solamente guiarnos por ese color, ¿de acuerdo? Perdonen que lo repita, pero es algo que me he topado dentro de estos más de 6 años en trading y es algo que toda la gente sigue haciendo hoy en día, sin importar cuánto dinero ha perdido. Entonces, sí es muy importante esto, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poder observar que justamente el siguiente anuncio del PIB es a finales de este mes de marzo, el 28 de marzo a las 6:30 AM, hora Ciudad de México. Entonces, la previsión todavía no se tiene clara, el previo, el 3.2, entonces debemos de entender qué es lo que está sucediendo. Como consejo, los datos que se manejan en esta parte de trimestres es muchísimo o mucho mejor observarlos a final de cada trimestre y no mensual. ¿Por qué? Porque la economía está dividida trimestralmente. Por eso es que aquí aparece el 4T, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos observando que es el cuarto trimestre. ¿Ok? Entonces aquí aparece, miren, les da la noticia del primer mes, el segundo mes y el tercer mes, ¿ok? Del cuarto trimestre. Entonces es muchísimo más importante, a mi parecer, que ustedes observen siempre con mayor relevancia el final del trimestre, porque eso nos va a dar una idea de qué es lo que vamos a esperar para el siguiente trimestre y qué posibilidad existe entre las otras noticias, ¿de acuerdo?
vuelvo y repito, el entendimiento de estas noticias te va a dar un parámetro hacia dónde se dirigirá la economía y qué posibles acciones pueda tomar, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué actitud podrá tomar Jerome Powell, hawkish o dovish, etcétera? Es muy importante esta parte. Por eso hago mucho énfasis en el que ustedes deben de entender sí o sí el análisis fundamental, porque esto es el complemento para el 100% de un análisis, ¿ok? No nada más es análisis técnico de buscar soportes y resistencias, tendencia de mercado, retrocesos, impulsos, smart money, ICT, no. Eso es un 50%, pero el otro 50% está esto. No puede ir uno sin el otro. Entonces, si ustedes entienden cómo funciona el mercado financiero a base de análisis técnico y fundamental, van a tener una mayor probabilidad de éxito en sus operaciones. Entonces, aquí es muy importante que ustedes empiecen a entender cómo va a funcionar, ¿de acuerdo? Vayamos a otros ejemplos y continuemos. Otro de los ejemplos, claro, que siempre vemos dentro de un calendario económico y sobre todo para un análisis fundamental son las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el último anuncio fue el 8 de marzo del 2024 con una información superior a la previsión que se tenía y al previo, obviamente. Entonces eso dio un buen análisis y eso dio buenas oportunidades para dentro del mercado financiero. Veamos el último ejemplo que se puede analizar fundamentalmente hablando. Algo que muy pocos traders llegan a investigar o que pueden llegar a hacer es acerca de acciones. Los reportes trimestrales de las empresas. Deben de saber ustedes que cada 3 meses una empresa que cotiza dentro de Bolsa de Valores está obligada a dar públicamente el anuncio de sus ingresos, de sus egresos, es decir, un resultado financiero de cómo le ha ido en los últimos 3 meses. Entonces, simplemente ustedes lo que hacen aquí es ir a la sección de búsqueda en Investing y seleccionarán alguna empresa. En este caso, por ejemplo, seleccionamos Apple. ¿Okay? Les va a aparecer la acción y simplemente le dan clic para poder ingresar a ella. Una vez que ustedes ya están dentro de la información de Apple, en este caso, como es el ejemplo que tomamos, ¿qué sucede aquí? Por ejemplo, vamos a ver el ticket operativo con el que la encontramos, que es AAPL. Apple Inc., el índice al que cotiza, valores, justamente el precio de la acción, cuánto se ha movido dentro de dentro de esta jornada. Es decir, Apple, su precio de sus acciones subieron $2.36. Eso quiere decir que es 1.36%, bastante, la verdad. Después del cierre en el aftermarket está realizándose ventas o liquidaciones de posiciones, cayendo un 0.18%, ¿no? Y aquí vamos a encontrar su información, el gráfico donde vamos a ver detalladamente qué es lo que está sucediendo, el pago de dividendos que ellos ofrecen, y aquí aparece, ¿no? La fecha del dividendo, fecha de pago, y posteriormente a ello el siguiente. Y así consecutivamente. Ustedes van a poder observar mucha información de las acciones que cotizan dentro de Bolsa de Valores. ¿Qué sucede aquí? Nosotros nos vamos a ir justamente a esta parte, ¿no? ¿Qué dice acá, por ejemplo? Último cierre, capitalización de mercado, ganancia, apertura, etcétera. BPA. Este es muy importante, el BPA. ¿Por qué? Porque es el beneficio por acción, ¿ok? Es decir, que por cada acción pagaron $6.45. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bastante importante porque dentro del reporte trimestral nosotros vamos a entender qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Para nosotros encontrar la información sobre sobre el reporte trimestral, nos tenemos que ir a la parte donde dice fundamental y en la opción que dice reportes. ¿Ok? Una vez que nosotros le damos clic en esta parte de reportes, nos va a arrojar toda la situación financiera de la cotización de Apple y vamos a poder encontrar esta parte. ¿Ok? Vemos una pequeña gráfica con la información de todo el ecosistema de Apple en sentido de inversión, de reporte, de previsión, de ganancia, etcétera. ¿Ok? Como bien les decía, aquí está.
Esto es lo que ha ganado la empresa, el color azul. La previsión que se ganara es que se ganara hasta este punto, en este caso, el 12 del 2022, es decir, en diciembre del 2022. Y el BPA, es decir, el beneficio por acción que estuvieron pagando, ¿ok? Vamos al último dato que se dio el 1 de febrero del 2024. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí dice periodo que termina el 12 del 2023, ¿ok? Es decir, 3 meses, de diciembre a febrero, ¿ok? El BPA, beneficio por acción, lo que se preveía que pudiera otorgarse era 2.10 centavos de dólar por acción. Lo superó Apple, otorgando 2.18 centavos de dólar por acción. Si lo ven de manera unitaria, 8 centavos de dólar no es nada, ¿de acuerdo? Pero deben de contemplar una cosa. Los grandes inversores no invierten $1,000, no invierten $10,000, invierten millones de dólares. Y ahí es donde se torna interesante el poder invertir dentro de las acciones. Obviamente, a mayor capacidad de inversión, mejores resultados vas a poder obtener con empresas sólidas que han tenido un crecimiento progresivo en los últimos años, como es Apple, ¿no? La ganancia que se estimaba en ese trimestre era de 118.06 billones de dólares y obtuvieron 119.58 billones de dólares. ¿Okay? Es decir, también superaron esta parte. ¿Okay? Para poder nosotros analizar, fundamentalmente hablando, un reporte trimestral, no únicamente tenemos que basarnos en los colores, como bien les decía, de los resultados, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque también hay que investigar qué proyectos está teniendo la empresa, cuál es su visión a los siguientes 3 meses, en qué está invirtiendo la empresa, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta de qué es lo que pueda suceder en el siguiente trimestre, de cómo va a ser el rendimiento en estos 3 meses futuros de la empresa, ¿de acuerdo? Vuelvo y repito, mucha énfasis en esta parte. Estos colores no se basen, no importan mucho que digamos los colores, ¿de acuerdo? Básense en información, ¿de acuerdo? Hay una frase que puede ser muy cliché, pero es muy real. La información es poder. Y si ustedes obtienen la información clara y necesaria, van a poder hacer cualquier análisis fundamental y van a poder saber hacia dónde es lo más probable, basado en su especulación, que se dirija el precio de ese activo financiero. ¿Ok? Por ejemplo, Apple, ¿qué es lo que está sucediendo? He invertido, no tengo el dato ahora exacto, la verdad no me viene a la memoria, de no sé en cuántas empresas de inteligencia artificial. Me explico entonces qué es lo que está sucediendo. Se dice que para el nuevo iPhone del 2010, del 2024, el iPhone 16, vaya, porque todavía no sabemos el nombre, ya estarán implementando todavía una tecnología de inteligencia artificial mucho más grande, porque están apostando, están invirtiendo grandes cantidades de dinero en esta tecnología. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sus previsiones son esa parte, ¿de acuerdo? Esa es una de las proyecciones a lo que están invirtiendo. Entonces es muy importante que ustedes tengan toda esta información para que puedan hacer un análisis fundamental correcto, no nada más basarse en colores y es positivo, es negativo, sube, baja. No, por eso pierden, lamentablemente, porque no se basan en información, porque piensan que esto es nada más, ok, salió verde, voy a comprar, salió rojo, voy a vender. No, tengan información, investiguen, lean, sepan sobre qué están hablando, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener un entendimiento mucho más grande y mucho más controlable en el sentido de la tendencia de mercado, ¿ok? Y bueno, podemos tomar muchísimos más ejemplos sobre el calendario económico, sobre macroeconomía, geopolítica, datos empresariales, entre muchísimas cosas más. Hay miles de ejemplos que tomar, pero sería muy largo el video, para ser honesto. Entonces, perdería mucho sentido en el cuestión de enfoque, ¿vale? La importancia del análisis fundamental es vital, literalmente, ¿no? Como bien lo decía en una parte del video, es que es el 50% del análisis. Ustedes no deberían de operar basados únicamente en análisis técnico, perdonen. ¿Por qué? Porque no saben qué es lo que está sucediendo. Y eso provoca dos cosas muy sencillas de entender.
Una, cuando hay noticias no operan, literal. Y cuando hay noticias de alto impacto, cuando operan, pierden. ¿Por qué? Porque no saben la información, no tienen la investigación, no saben de qué está hablando el mercado financiero. ¿De acuerdo? Simplemente siguen patrones que existen dentro del análisis técnico, siguen previsiones y su especulación aumenta. ¿Ok? Sí, hacer trading está basado en especulación, pero toda información puede llevar a tener una mayor probabilidad de éxito. Entonces, si ustedes no tienen información, van a perder dinero. ¿De acuerdo? Se van a perder grandes oportunidades justamente por las noticias, porque no las van a operar, porque no saben cómo operarlas. Entonces, aprendan a ver el funcionamiento, el entendimiento de un análisis técnico y puedan comenzar a aprovechar estas oportunidades. Mucho dinero se hace cuando existen noticias macroeconómicas, geopolíticas o empresariales. Pero depende de ustedes si los quieren aprovechar o no los quieren aprovechar. Si saben cómo, van a hacer mucho dinero haciendo trading. Y si no, realmente van a hacer pues ciertas cantidades de dinero y hasta ahí, ¿de acuerdo? La volatilidad suele aumentar cuando existe noticias o de alto impacto dentro del mercado financiero, ¿de acuerdo? Y la volatilidad siempre es amiga de ustedes, si ustedes saben ocuparla, claro está. Porque si no, es como el mar. Si no saben montar la ola haciendo surf, los va a tirar y no van a poder hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí la sesión del día de hoy. Espero que les ayude bastante. Posteriormente a ello, en la comunidad estaré preguntando y estaré haciendo para poder programar una masterclass sobre análisis fundamental específicamente hablando. ¿De acuerdo? No olviden suscribirse al canal para poder recibir la información sobre las siguientes sesiones. Ya vamos a poder comenzar con información ya más técnica hablando en análisis técnico, ¿de acuerdo? Y no olviden unirse al canal de Telegram, donde diariamente mandamos información sobre perspectivas de mercado, análisis, posibles entradas, riesgos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, los veo por ahí y espero que esta sesión les haya servido bastante. Y recuerden que un nuevo día es un nuevo profit. Cuídense y nos vemos en la siguiente.